La clase de hoy día es redes de tubería a gravedad, es la primera parte. Lo que vamos a ver es alcantarillado sanitario y drenaje pluvial. En lo que respecta al alcantarillado sanitario, vamos a ver principios y algunos conceptos teóricos para lo que es el alcantarillado sanitario. Y después, al finalizar, ya la siguiente clase, vamos a ver métodos de cálculo y ejemplos ya para el diseño. En esta primera parte tenemos que saber lo que es el concepto de gravedad, y la gravedad ya la hemos visto en el capítulo de introducción, en la que, bueno, aquí estamos un poquito desglosando, en la que uno de los físicos más importantes que ha investigado la gravedad fue Galileo Galilei, y él fue uno de los que determinó en su época que eh, las masas, los cuerpos con masas diferentes, cuerpos distintos, ¿sí? De diferente peso, tienen la misma gravedad en un espacio que puede ser determinado como un vacío. El principio de la gravedad ya lo hemos visto también en las anteriores clases. Nos basamos en una constante que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Obviamente la gravedad varía en función a la altura, pero para nuestro caso nosotros hemos mantenido constante a 9.81, y ahora es uno de los factores más importantes en lo que vamos a ver el diseño de las tuberías que trabajan a gravedad, no a presión. Bueno, aquí tenemos una imagen de lo que en un principio se está investigando hace mucho tiempo, Galileo Galilei, en el que determinó que en un espacio, en un vacío, ¿sí? Vio que dos cuerpos diferentes, uno puede ser una hoja o una pluma y una bola de metal, caían con la misma aceleración, ¿sí? Y esto era porque no había fricción, estaban en un vacío, ¿sí? Y eso mismo puede ocurrir en el espacio. Ahora vamos a principios de lo que es el alcantarillado. Se basa en tres principios básicos, ¿sí? Los tres principios básicos son el diseño de las tuberías del desagüe, ¿sí? La disposición de las tuberías del desagüe. Segundo, las trampas o lo que denominamos los tapones hidráulicos. Y tercero, los respiradores o también tuberías de ventilación. En esos tres principios se basa el alcantarillado. Entonces, en esos tres principios se basa el diseño del alcantarillado, ¿sí? Aquí hay un poquito de los conceptos en los que nos basamos en estos tres principios, en esta primera parte donde ven la teoría, ¿sí? Y bueno, es importante verlo, ¿ya? En un principio se tenía el diseño del alcantarillado directo, ¿sí? Teníamos aquí, como vemos aquí en la figura, ¿sí? En esta figura de aquí, ¿sí? Teníamos la conexión de nuestro artefacto sanitario directamente mediante una tubería, ¿sí? Se conectaba al alcantarillado público, ¿sí? Y el problema radicaba en que en el alcantarillado público tenemos la disposición de cámaras más grandes, cámaras de inspección. Internamente en nuestras viviendas también tenemos, y en esos lugares se va acumulando la materia orgánica, ¿sí? Se va pegando también en las tuberías, y eso con el tiempo va generando un ambiente séptico, ¿sí? Y eso va generando las bacterias que van alimentándose de ello, y posteriormente van generando gases, ¿sí? Y esos gases a la larga van a salir, y esos gases son tóxicos, ¿sí? Como vemos en la imagen,
En un principio se conectaba directamente y esos gases directamente salían por por nuestros artefactos sanitarios, sea lavamanos, rejilla, inodoro, ¿sí? Posteriormente se cambió el diseño a este tipo, ¿sí? En el que se incluyó estas U's que ustedes pueden ver ahí. Estas U's son las trampas, ¿ya? Ahí vamos al principio de alcantarillado. Y esas trampas eran para retener agua y con el tiempo, si pasaba el agua residual que utilizábamos, no volvía el gas, ¿sí? Se quedaba, no llegaba. ¿Por qué? Porque ahí teníamos una trampa, un sello hidráulico que no permitía que salieran los gases. Pero con el tiempo, esos gases fueron saliendo. ¿Por qué? Porque se van acumulando en las tuberías y tarde o temprano tienen que salir esos gases. Y los gases salen por el lugar más fácil. Entonces tienden a ascender, a subir. ¿Ya? Eso es un principio de física. Entonces, los gases tienden a subir y aunque tenga aquí agua, va a tardar un tiempo, pero tarde o temprano va a romper ese sello y va a salir, ¿ya? Entonces, tenemos el mismo problema, ¿sí? Un problema que es desde inicio y un problema que, bueno, puede tardar unos meses, pero lo vamos a tener. Y eso es común en nuestras instalaciones. Si ustedes se han dado cuenta, en las instalaciones que tenemos a nivel Bolivia, muy comunes en el tema de las viviendas, construyen el tema de los artefactos, las tuberías que recogen el agua residual y posteriormente lo conectan al alcantarillado. Pero no hay un tubo extra para ventilar, ¿sí? Colocan estas trampas, fíjense en sus lavaplatos, lavamanos, ¿sí? Tienen este tipo de trampas, las de aquí, pero con el tiempo se van rompiendo, entonces van sintiendo el mal olor y ese es gas, ¿sí? Lo ideal, y es el siguiente, el tercer principio, ¿sí? Es que tengamos los aireadores o los tubos de ventilación que están en este lado, ¿sí? ¿Para qué nos sirven esos tubos? Bueno, ya vamos a ver más adelante un concepto, pero de entrada es para evitar la acumulación de esos gases y que esos gases que se van a acumular con el tiempo tengan un lugar donde puedan desfogarse, puedan salir. Y esto se conecta al medio ambiente, a la atmósfera. Entonces la idea es que sí, tengamos aquí nuestros tapones, nuestras trampas, ¿sí? Nuestros sellos hidráulicos, tengamos colocado correctamente nuestras tuberías y también tengamos las tuberías de ventilación o aireadores para el tema de los gases tóxicos, ¿sí? Esto sería una instalación correcta que en nuestra realidad en Bolivia, en el tema de las viviendas, normalmente no hacen eso. ¿Por qué? Porque piensan que la tubería de ventilación es un gasto insulso, ¿sí? Entonces tomen en cuenta esto, por favor, ¿sí? Entonces, bajo esos tres principios, nosotros vamos desarrollando. Vamos al uno de los más importantes, que es el principio de las trampas o sellos hidráulicos. Las trampas o sellos hidráulicos es la única separación entre los gases desagradables y peligrosos, ¿sí? Peligrosos, insalubres de las tuberías, del drenaje sanitario, y el aire en el que respiramos nosotros los ocupantes de nuestras habitaciones, de nuestros departamentos, de nuestras casas, ¿sí? Nosotros tenemos que evitar eso. Y lo único que lo detiene sería, bueno, las trampas o sellos hidráulicos, ¿ya? Vamos a ver más adelante algunos ejemplos gráficos, pero de entrada, las trampas antes eran hechas de hierro fundido, de acero y de cobre. Actualmente
las podemos tener de plástico. Ustedes fíjense debajo de sus lavamanos, tienen las U's, ¿sí? Que son comunes y están hechas de plástico, ¿sí? Algunos que piensan que no tienen, por ejemplo, el inodoro uno piensa que no tiene, o el urinario, en el tema de un baño público, tiene, ¿sí? Vamos a verlo más adelante, también tienen su trampa, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo básico de lo que es una trampa, un sello hidráulico, ¿sí? Tiene esta forma en U, ¿para qué? Para que se retenga el agua aquí en esta parte y evite el ingreso, aquí tengamos el ingreso de agua por este lado y llegue y salga aquí al lavamanos, ¿sí? La idea es evitar eso, entonces tenemos aquí acumulado agua y esa agua se mantiene. Y lo común es que tengamos una altura de sello hidráulico o trampa hidráulica de más o menos 50 milímetros. Podemos llegar hasta 100 milímetros, ¿sí? Como máximo. Y tenemos de diferentes formas. Ahora aquí también podemos ver ejemplos de trampas. Por ejemplo, aquí en este lado, fíjense, tenemos una trampa que es compartida por varios artefactos, ¿ya? Esos son casos típicos que pasan también en nuestro país. Tenemos una batería de lavanderías, podemos tener en nuestra terraza, podemos tener 2 o 3 lavanderías y tener solo una trampa, ¿sí? Para esa batería de lavanderías, o tener, que se llama una cocina en la que tenemos 2 cuencos y obviamente vamos a tener 2 salidas de drenaje y vamos a tener solo una trampa, ¿sí? O podemos tener en el sector público una batería de lavamanos en el que vamos a utilizar solo una trampa, ¿ya? Un sello hidráulico, ¿sí? Ese es un ejemplo. Aquí también podemos ver otros casos, ¿sí? De baños en los que se colocan las trampas, esas U's, fíjense en las U's, ¿sí? Y bueno, aquí estamos explicando que las excepciones comunes al uso de trampas solo en cada artefacto puede ser en tema de 2 bandejas en lavandería o fregaderos combinados. Eso es lo que les estaba explicando, ¿sí? Normalmente las trampas se colocan a una distancia más o menos de 61 centímetros o 610 milímetros de la instalación, ¿sí? Donde está el artefacto sanitario. Y aquí ya tenemos una imagen de lo que es la trampa que tiene el inodoro, ¿ya? La trampa del inodoro no es una trampa en PVC ni en fierro, sino es una trampa en el mismo material elaborado de lo que es el inodoro, es material vítreo, ¿sí? Y lo mismo ocurre en el urinario. No lo podemos ver, pero está incorporado dentro del artefacto la trampa, en el que se acumula el agua para que no pase esos gases tóxicos, ¿sí? Aquí tenemos también el mismo ejemplo, ¿sí? Para lo que es un lavamanos, y aquí tenemos para lo que es una ducha, ¿sí? Y similar podemos tener para una rejilla, ¿sí? Entonces, tenemos trampas, ¿sí? Para evitar el paso. Ahora, uno de los problemas que tenemos en el tema de las trampas, ¿sí? La acumulación del agua, es que si nuestra vivienda la vamos a dejar bastante tiempo sin uso, y en uno de esos casos puede ser que viajemos, ¿sí? Tengamos un largo viaje de varios meses, ¿sí? Entonces, esta cantidad de agua que tenemos como trampa, como sello hidráulico, a la larga se va a secar, ¿sí? Se va a depositar un material y, bueno, el problema radica es que se seca y obviamente ya no hay un sello que no permite el paso del gas, entonces va a generar el gas y cuando volvamos a nuestra vivienda después de un viaje, bueno, vamos a sentir ese mal olor, ¿sí? Entonces, para evitar eso, entonces podemos dejar un exceso de agua, o sea, podemos, si esto tenemos en la ducha aquí, y vamos a hacer un viaje largo, entonces podemos dejar goteando
la ducha, para que obviamente vaya goteando y vaya recargándose esta trampa, ¿sí? Y se mantenga llena todo el tiempo de que no estemos en nuestra vivienda, ¿sí? Lo mismo en el tema del lavamanos, ¿sí? Obviamente no dejarlo abierto completamente, sino dejar unas gotas para que a la larga. Pero eso es cuando tenemos un viaje largo. Cuando es un viaje corto, obviamente la trampa resiste 1, 2, 3 meses, ¿sí? Y obviamente en la ciudad de La Paz resiste más porque no tenemos tanto calor. Pero obviamente en lugares donde hace mucho calor, el agua que tenemos como trampa en este sector de U se evapora con mayor rapidez, ¿sí? Otro aspecto importante que hay que verlo, las trampas normalmente tienen esta forma en U, ¿sí? Y tienen aquí en la parte de abajo un buje de limpieza, un tapón de limpieza. Y eso lo pueden comprobar en su lavamanos o en su lavaplatos, pegadero. Tienen esta U, este sifón así en esta forma, y tienen un tapón. Ese es para la limpieza. A la larga esto se va sedimentando algún material, ¿sí? Tal vez pelos, alguna suciedad se va sedimentando y es para la limpieza. Entonces se tiene que limpiar, no es para siempre que se deja eso, ¿sí? Ahora también tenemos otro tipo de tapones, que son estos, ¿sí? Estos de aquí. Estos son las cajas interceptoras. Son unos tapones extras que tenemos. Y eso es lo que lo utilizamos mucho en lo que es Latinoamérica. Ya vamos a ver los diseños. En estos diseños que nosotros hacemos en Latinoamérica, hemos incorporado este tapón extra que llamamos caja interceptora. En lo que es Estados Unidos no se aplica este tapón extra, ¿ya? Y nosotros tenemos este tipo que son cajas interceptoras, ¿sí? Que a la vez pueden ser rejillas o pueden que no, ¿sí? Normalmente lo tenemos en algún sector de nuestro baño, cocina, encima de algún azulejo, alguna cerámica, ¿sí? Y se puede levantar y es una camarita chiquita, ¿ya? Y el funcionamiento es como está en este lado de aquí, ¿sí? En este lado. Es el mismo funcionamiento que tenemos en U, ¿ya? Se va acumulando el agua aquí, ¿sí? Y no permite el paso, ¿sí? De los gases, ¿sí? Que puedan venir por aquí, quieran llegar, no permite. Aquí también hay un tapón, ¿sí? Entonces no permite. Aquí hay agua, ¿sí? Entonces no permite el paso de él. El problema es, bueno, en este caso, es la dificultad de la limpieza, ¿sí? Normalmente hay que destaparlo y limpiarlo, es bastante complejo, ¿sí? Entonces es complicado su limpieza. Ahora vamos al otro concepto. Estamos yendo rápido porque no tenemos mucho tiempo. El otro principio que se basa y es muy importante es la ventilación o respiraderos, ¿sí? Y esta es para recibir el aire y los gases de descarga. Se entiende las bajantes sanitarias a través de los, ¿sí? Y se proporciona un sistema de ventilación de aire que en gran parte es paralelo al sistema del alcantarillado, ¿sí? Vamos a ver que es justo al lado de lo que es la tubería del alcantarillado. Vamos a tener una tubería extra que va a ser de ventilación o respiradero, ¿sí? Que tiene que llegar hasta el techo y atravesar, ¿sí? Normalmente ustedes van a ver en sus viviendas que hay un tubo de PVC que atraviesa su techo y termina en una T, ¿sí? Ese es la tubería de ventilación. No es una chimenea, sino es una tubería de ventilación o respiradero, ¿ya? Ahora avancemos más. Aquí ya tenemos, ¿sí? Esta tubería, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo funciona. Fíjense, en este lado tenemos aquí una bañera, aquí tenemos un lavamanos, aquí tenemos un inodoro, ¿sí? Esta es una planta alta. Entonces tenemos lo que es el desagüe en la parte de abajo, pero
En la parte de arriba tenemos estos tubitos, ¿sí? Que se van conectando aquí individualmente, ¿sí? Estos ya son los ramales de ventilación, ¿sí? Que se conectan a este tubo que llega hasta el techo y tiene una campanita, ¿sí? Este tubo que les he pintado, este último tubo, es la ventilación, la tubería de ventilación primaria, ¿sí? Y esa tubería de ventilación, como se fijarán, aquí tenemos la bajante sanitaria. ¿Por qué? Porque de ahí de primera se conecta lo que es los artefactos y por ahí baja el agua, ¿sí? Sucia, y nosotros prolongamos esa tubería hasta el techo. Esa sería nuestra ventilación primaria, ¿sí? Y nos estamos quedando, ojalá que no nos quiten tiempo, ya nos avisa el Zoom que ya se nos está acabando el tiempo, pues nos vamos a apurar. Entonces aquí tenemos otra tubería, ¿sí? Esta tubería vamos a pintar la sanitaria de otro color. Esta de aquí es la sanitaria y la amarilla hemos dicho que es la tubería de ventilación. Esta de aquí es la tubería paralela a la que tenemos aquí, y eso pasa en los pisos de abajo. Y esa tubería paralela es la tubería de ventilación secundaria, ¿ya? Que después se conecta a la primaria, ¿sí? Y ambas llegan al techo, ¿sí? Como una, ¿sí? Pero de inicio tenemos aquí una y tenemos dos tuberías, ¿sí? Una es la bajante sanitaria y otra sería la de ventilación. Y como verán, se va conectando a los ramales, ¿sí? Para ventilar, ¿ya? Y no es para que el baño no huela mal porque alguien no utiliza el baño, sino es para, obviamente, vuelvo a repetirles, para la ventilación de los gases tóxicos de las tuberías. En otras circunstancias, es decir, cuando los fluidos del alcantarillado descienden a un grupo de aparatos a través de la bajante, los gases nocivos bajo presión podrían burbujear a través de los sellos de las trampas, ¿ya? Normalmente esto pasa en edificios altos, ¿sí? Si me da tiempo, vamos a ver un video, un corto video así de una que he conseguido en internet, en el que muestra en un video cómo podría ser una explosión de un inodoro, ¿sí? De un edificio alto, ¿sí? Solo tienen que imaginarse que tengamos varios pisos, ¿sí? Como esto, tengamos varios pisos encima, ¿sí? Y tengamos el uso de artefactos sanitarios, ¿sí? Simultáneamente. Entonces, obviamente van a generar agua que va a caer por los tubos y va a generar una presión, ¿sí? Una presión, y si las tuberías están con aire, con gases, ¿sí? Esos gases tienen que salir por algún lado, ¿ya? Entonces imagínense, tenemos un edificio de 10 pisos, de 20 pisos, entonces alguien está utilizando, otro está utilizando, va cayendo agua repentinamente y entonces en algún lado va a salir, va a reventar, ¿ya? Entonces una de las ideas, uno de los principios para el tema de la ventilación es que nos permite la evacuación rápida de esos gases que quedan atrapados en las tuberías y no permite la explosión en algún artefacto en los pisos de abajo, ¿ya? Que podría ser bastante fregado, ¿ya? Imagínense que alguien esté en un baño en un primer piso y esté bajando, no tenga el tema de ventilación, entonces le va a causar un susto fatal.
Aquí tenemos unos dibujos en planta, ¿sí? De lo que es la disposición de las tuberías de alcantarillado y de ventilación, ¿ya? Aquí vamos a ver un poquito y nos vamos a detener, ¿ya? Aquí tenemos RP, que es la rejilla de piso. Aquí acuérdense, B es la bañera, por el dibujo también nos guiamos. Y aquí tenemos un lavamanos, L, ¿sí? Ahí tenemos eso. Voy a pintar de color verde lo que corresponde a los ramales de descarga, ¿sí? Este va a ser mi ramal de descarga, pero lo voy a pintar más bonito, ¿sí? Este va a ser mi otro ramal, este va a ser mi otro ramal, ¿sí? Entonces voy a tener 3 ramales de descarga, ¿sí? Eso es es lo que vamos a hablar, esos términos técnicos, ¿sí? Ramal de descarga, ¿sí? Cuando hablamos de ramal, estamos hablando dentro del ambiente húmedo y el tipo de tubería, ¿ya? Después se conectan a una cajita. Aquí el símbolo es CAI, que es caja interceptora. Y aquí lo vamos a pintar. Es esta de aquí. ¿Sí? Mira que no se nota, lo vamos a pintar de otro color. ¿Verdad? Es este de aquí. Esa es la caja interceptora. ¿Sí? El ramal también aquí lo tenemos. Tenemos aquí el inodoro. Y el inodoro se conecta directamente siempre a la bajante sanitaria. ¿Sí? Aquí tenemos un tubito vertical que no lo vemos en planta, ¿sí? Solo vemos un punto y eso es la bajante sanitaria. Entonces el inodoro siempre se conecta directamente mediante su ramal de descarga a la bajante sanitaria. Ahora, la caja interceptora que ha recolectado las aguas de los artefactos que tenemos a este lado, ¿sí? Nos van a generar aguas grises, ¿ya? Y ahí vemos otro término. Aguas grises son las aguas que no tienen excretas humanas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una bañera, no tiene excreta humana, una rejilla tampoco, y un lavamanos tampoco tiene excreta humana. Los que tienen excreta son los inodoros y los urinarios. Y esos dos artefactos siempre tienen que conectarse a la bajante directamente. En cambio, los artefactos que tienen aguas grises se conectan a una caja interceptora, a una trampa extra, ¿sí? ¿Por qué se conectan? Porque nos ayudan al tema de evitar esos pasos de gases, ¿sí? Y normalmente estos artefactos no están muy cerca de lo que es la bajante, entonces nos permite y nos da una ayuda más para el tema de la ventilación, ¿sí? Entonces, esta caja interceptora se conecta, puede tener dos opciones. Se puede conectar directamente también a lo que es la bajante sanitaria, ¿sí? O, como en el dibujo, se conecta al ramal del inodoro, ¿sí? Esa es otra alternativa, conectarse al ramal del inodoro, ¿ya? Entonces podemos tener una alternativa, conectarnos al ramal del inodoro o conectarnos directamente a la bajante, ¿sí? Ahora vamos a pintar de otro color para que nos demos cuenta de lo que es el ramal. Si en el caso nos conectáramos directamente a la bajante sanitaria, ¿sí? Tendríamos que sacar una ventilación para lo que es el ramal del inodoro y tendríamos que sacar una tubería de ventilación del ramal sanitario de lo que corresponde la caja interceptora, ¿sí? Tendríamos que sacar dos tubos de ventilación. En este caso, en el dibujo se conecta la caja interceptora con el ramal del inodoro. Entonces, solo sacamos un tubo de ventilación, ¿sí? Ese es el tubo de ventilación, el color celeste. Y aquí también lo tenemos, en este lado. Tenemos aquí el inodoro y el inodoro se conecta directamente con su ramal
sanitario a lo que es la bajante sanitaria, que es esta. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos aquí la caja interceptora y hemos dicho, si la caja interceptora se conecta con el inodoro, como en este caso, entonces lo que tenemos que hacer es sacar un tubo de ventilación, ¿sí? Que sería este. Y este tubo de ventilación se va a ventilar y va a llegar hasta el techo. ¿Ya? Ahora volvemos a explicar un poquito los conceptos, los términos técnicos, ¿sí? Esto de aquí que ustedes ven en 3D, que es un tubo más grueso, es la bajante sanitaria. Esto de aquí que es paralelo es nuestra columna de ventilación o tubo de ventilación, ¿sí? Esto que tenemos aquí que se está conectando desde el inodoro, desde un artefacto sanitario, sale y se conecta y conecta directamente a nuestra bajante, es nuestro ramal de descarga, ¿sí? Ahora, estos de aquí que se están conectando a nuestra cajita interceptora son los ramales de descarga de otros aparatos. Pueden ser una bañera, como en este caso, una rejilla o puede ser un lavamanos, ¿sí? Y llegan a la caja interceptora. Ahora, de la caja interceptora sale un tubo que nosotros lo llamamos ramal sanitario. Ya no ramal de descarga, sino ramal sanitario, ¿ya? Y este puede conectarse ahí, ¿sí? Podría ser una opción, o podría ir conectarse directamente a la bajante. Hay esas dos opciones, y son válidas, ¿ya? Ya hemos visto un poquito de la instalación y algunos conceptos, y aquí ya vemos más ejemplos, ¿sí? En estos ejemplos vamos a ver en el lado, en lo que corresponde al lado izquierdo, son las instalaciones de ventilación que deberíamos hacer, ¿sí? Y son las que tendríamos que aplicarlos en Latinoamérica, ¿ya? Y esta de aquí, del lado derecho, es el tipo de instalación común que se utiliza en Estados Unidos, ¿ya? Y vamos a ver las diferencias. ¿Por qué? Radica en este aparatito. Fíjense, ¿ya? En el lado izquierdo tenemos las cajas interceptoras y en el lado derecho no hay cajas interceptoras, ¿ya? Entonces, en el modelo americano no tiene cajas interceptoras, entonces hay que ventilar cada uno de los artefactos. Entonces sale un tubo de ventilación de cada uno de los artefactos. Entonces este es el modelo americano, el cual nosotros no hacemos, ¿ya? Pero es válido, ¿ya? En cambio, en el modelo latinoamericano en el que nosotros nos basamos es el que tiene caja interceptora, o sea, una trampa extra, ¿ya? Entonces, en el de trampa extra, de caja interceptora, tenemos dos opciones, como les decía. Tenemos lo que es el ramal de descarga del inodoro y nosotros desde la caja interceptora nos conectamos con un ramal sanitario al ramal del inodoro, ¿sí? Nos conectamos con una Y, ¿sí? Entonces aprovechamos su tubo y nos conectamos, ¿sí? En ese caso solo tenemos, si se fijan aquí, solo tenemos un tubo. Solo tenemos un tubo de ventilación, ¿sí? Que se conecta al ramal que sale de la caja interceptora, ¿ya? Esa sería una opción. La otra opción es que con el color celeste utilizamos y decimos que tenemos aquí el ramal de descarga del inodoro, se conecta y de la caja interceptora sale un ramal de sanitario y se conecta aparte, ¿sí? A la misma bajante sanitaria se conecta, pero no se unen ambos,
sí se puede, digamos, ya unir en el tema de la bajante, pero no se unen los dos tubos que están ahí, ¿sí? Están por separado. Entonces, nosotros tenemos que hacer una ventilación para ese ramal del inodoro y tenemos que hacer una ventilación para el ramal de la caja interceptora, ¿sí? Y tendríamos dos. Y tenemos esas dos opciones, la de arriba y la de abajo, ¿ya? Y un poquito ya viendo los gráficos, fíjense cómo se coloca el diseño de las tuberías de ventilación, es punto, 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 ¿sí? Eso ya lo vamos a ver en una clase extra de plano, ¿ya? Pero esto es un poquito bien, ¿ya? Lo otro también que hay que ver, ¿sí? Es esta parte de aquí, ¿ya? Esto es una losa, ¿sí? Y llegamos a la parte de la losa, o sea, este es el techo, ¿sí? Este es el techo, y del techo hemos dicho que sobresale el tubo de ventilación, ¿sí? Y termina en una T invertida, ¿sí? Normalmente en terrazas, ¿ya? En terrazas transitables, o sea que son en el que podemos tener un parrillero, tenemos algún espacio en el que vamos a transitar, ¿sí? La tubería de ventilación tiene que tener una altura como mínimo de 2 metros, ¿sí? Para evitar que esos gases pueda llegar y intoxicar a alguien que esté caminando por ahí, ¿sí? Entonces, como mínimo, tiene que tener una altura de 2 metros, ¿ya? Ahora, si tenemos un techo normal o una terraza no transitable, o sea, un techo normal sería una de calamina, un techo de teja, de zinc, qué sé yo. Entonces, normalmente, esta alturita en la que sobrepasamos, ¿ya? La tubería de ventilación o de aireación, ¿sí? Tiene que ser de 30 centímetros como mínimo o 50 en algún caso, como mínimo. 50 o 30 centímetros, ¿ya? Tiene que sobresalir, ¿ya? Eso es lo que nos manda el reglamento. Ahora, el reglamento también nos dice que tiene que llegar y tiene que llegar hasta el techo, ¿ya? En algún caso nosotros vamos a tener algún artefacto, ¿sí? Por decirles en primer piso o en un segundo piso y no va a llegar hasta un tercer y cuarto piso, entonces no tiene sentido alargar nuestra tubería de ventilación y atravesar un segundo, un tercero, un cuarto piso y llegar recién al techo, ¿ya? Entonces imagínense, tenemos que tener un tubo y gastar mucho material. En el reglamento boliviano no nos permite eso, pero el reglamento internacional nos dice que no tiene sentido eso, hacerlo, y tendríamos que conectarnos a la pared, ¿ya? Entonces, si aquí imagínense que en este sector no tengamos un techo, y no tengamos tal vez un ambiente, pero no tengamos algún baño, no hemos diseñado un baño aquí, y aquí encima tengamos otro piso y no tengamos un baño ni cocina, entonces tengamos que alargar nuestra tubería de ventilación y cruzar ese departamento, ese piso y otro piso hasta llegar, no tiene sentido, ¿ya? Entonces la idea es que lleguemos aquí y doblemos hacia lo que corresponde el, la pared, ¿sí? Y ahí ventilemos, ahí terminemos nuestro tubo de ventilación o aireación, ¿sí? Pero obviamente tiene que ser bajo algunos aspectos que también se les va a dar en el tema de planos, ¿ya? Obviamente que no puedes salir y salir en nuestra ventana o al lado de una puerta o al lado de un balcón. Tiene que haber distancias que tenemos que cumplir para este caso, ¿sí? En el caso de que tengamos un artefacto o dos artefactos en una planta y no querramos subir la tubería de ventilación hasta el techo porque sería insulso el gasto del material, ¿sí? Entonces aquí también tenemos lo que son shafts o ductos de servicio, que es parte de lo que es el diseño del alcantarillado y es parte de lo que yo les he estado molestando por bastante tiempo desde el inicio. ¿Dónde están sus shafts? ¿Dónde han hecho su diseño de shafts? ¿Sí? Aquí, fíjense, aquí tenemos las tuberías, ¿sí? Varias tuberías aquí, ¿sí? Pero la idea
fíjense, es que tengamos un ambiente. Aquí tenemos por lo menos, fíjense, un rectángulo que va a ser como una pared falsa, ¿ya? En la que va a coger las tuberías, ¿ya? ¿Para qué? Para alojarlas y tener un posible ambiente para mantenimiento, para el paso de ductos, para el arreglo, ¿sí? Entonces, ¿qué son los shafts? Los shafts es en inglés, es un ducto de servicio, son espacios verticales que permiten alojar tuberías verticales cuyo mayor espacio lo ocupan las tuberías del alcantarillado sanitario, ¿sí? Las que mandarían serían las tuberías de alcantarillado sanitario. ¿Por qué? Porque son las más gruesas, ¿sí? Estamos hablando de 10 centímetros, 12 centímetros, 15 centímetros de diámetro, entonces son grandes. Y imagínense que tengamos la tubería de ventilación al lado que pueda tener 5 o 6 centímetros, entonces ya es algo más grande que tiene que tener espacio. Y vamos a tener las tuberías del agua potable también. Si estamos haciendo cosecha, más tuberías, ¿sí? Entonces tenemos que tener y diseñar este espacio específico en nuestros proyectos arquitectónicos, ¿ya? Entonces, yo pongo aquí, ¿sí? El tamaño que más o menos debería albergar y podría ser de una forma rectangular larga y podríamos hacer una pared falsa o podría ser de una forma rectangular pequeña y podría ser una columna falsa, ¿sí? Y aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una tubería, ¿sí? Esta es una tubería bajante sanitaria que está recolectando de ambientes húmedos. En este caso, los ambientes son estos, ¿sí? De aquí, esos son los ambientes. Y podemos ver el detalle, ¿sí? Ahí tenemos un baño que está colindando con otro baño. Y ahí tenemos una letra que nos dice que es D, es el ducto de servicio o shaft, que está justo en un punto intermedio, que alberga ambos baños. Aquí abajo, en un piso más abajo, tenemos en una esquina lo que es el shaft, ¿sí? Después más abajo también en otra esquina, ¿sí? Entonces podemos tener, pero la idea es que se lo diseñe, ¿ya? Ahora, ¿qué? La idea es que esté lo más cerca posible de qué? Del inodoro, ¿sí? Porque el inodoro es el que va a descargar el diámetro más grande. Eso ya lo vamos a ver más adelante en las tablas, pero el diámetro de descarga común del inodoro, el estándar, es de 100 milímetros, o sea, 4 pulgadas, o sea, 10 centímetros. Es un diámetro grande, es el diámetro más grande de todos los artefactos en el tema de descarga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que arrastrar eh, excretas humanas, heces fecales. ¿Sí? No le podemos dar un diámetro más pequeño porque se va a saturar, se va a tapar. ¿Ya? Entonces, y tiene que estar lo más cerca posible. Entonces, aquí tenemos la conexión y aquí tendríamos la conexión de la bajante. ¿Sí? Aquí tendríamos la conexión de la bajante, entonces nos conectamos inmediatamente ahí. ¿Sí? Y aquí tendríamos lo que es nuestro shaft. ¿Sí? Aquí sería una pared falsa, un rectángulo, ¿sí? Que nos achicaría un poquito el espacio del baño, pero eso lo podemos mimetizar, lo podemos disimular, ¿sí? Y posteriormente ya conectamos los demás artefactos. Podemos aquí tener una bañera, un lavamanos, se conecta, ¿ya? Entonces aquí tenemos otro modelo, ¿sí? Vamos pasando rápidamente, aquí también tenemos otro modelo, ¿sí? Más grande, aquí también tenemos, pero todos tienen que ser lo más cerca posible a lo que es el inodoro, ¿sí? Aquí también tenemos otro, pero en este caso fíjense que tenemos el baño y tiene su shaft, que es una pared falsa, pero a un lado tenemos lo que es un shaft pequeño, que podría ser secundario. Este podría ser el shaft principal, ¿sí? Y este de aquí podría ser el shaft secundario, que simplemente va a agarrar el tubo de algún fregadero
que no se va a repetir, o sí, tal vez se repite en un piso de abajo, pero no recolecta gran cantidad de agua. Vamos a ver en el diseño, por ahí es un diámetro pequeño de 40 milímetros, ¿sí? En cambio este va a ser sí o sí siempre de 100 milímetros. ¿Por qué? Porque ya lo tiene el inodoro, ¿ya? Entonces este es el más importante, ¿ya? Entonces, otro concepto también que tenemos aquí es lo que corresponde a las conexiones en 45 grados. Ese es otro principio que nos rige en el tema de diseño del alcantarillado, ¿sí? Normalmente, todas las conexiones que podamos hacer y no tengan algún tipo de cámara en el medio, ¿sí? Y si estamos hablando de conexiones horizontales, tenemos que hacerlas con un ángulo de 45 grados o menos. Puede ser un ángulo de 30, de 20, de 10, pero no puede ser más de 45, no puede ser 50, no puede ser 90, no puede ser 60, no. Tiene que ser un ángulo de conexión inferior a 45 grados. Esto cuando hacemos de manera horizontal. Si hacemos de manera vertical, ¿sí? Conexiones verticales, como lo que hemos visto en la bajante, tenemos una bajante sanitaria y hacer una conexión, también tendríamos que irnos al principio de 45 grados de curvatura como mínimo, ¿sí? Eso ya vamos a ir viendo en los gráficos posteriores, ¿sí? En el tema de ventilación, lo mismo pasaría, se tienen que hacer 45 grados como máximo, ¿sí? Esto lo vamos a ver gráficamente. Aquí tenemos las conexiones, ¿sí? Hemos dicho que si tenemos un inodoro y lo conectamos a la bajante, ese es un ramal de descarga, ¿sí? Ahora aquí tenemos nuestra caja interceptora y tenemos una alternativa, o conectarla directamente aquí a lo que es la bajante sanitaria, es una alternativa, pero si hacemos esa conexión, entonces tendríamos que ventilar el tubo del inodoro y también de la caja. Tendríamos que ventilar doble, ¿sí? Por ahí me quiero ahorrar material y me da la opción de conectarme, entonces hago que no. Entonces digo, tengo la conexión del inodoro y de mi caja me conecto al ramal del inodoro, pero el ángulo que tengo que tener aquí, ¿sí? Tiene que ser de 45 grados como máximo. Gráficamente podemos ver que es menos de 45, debe tener 30 grados aquí, ¿sí? Entonces ahí ya vemos el principio de conexión de 45 grados cuando disponemos en forma horizontal, como en este caso, ¿sí? Ahora, aprovechando también el gráfico que tenemos aquí, podemos ver aquí el tema de las camaritas. Esto ya es en exteriores, cuando ya llegamos a la planta baja y tenemos aquí un patio, un jardín, o tenemos un sótano, entonces ya podemos colocar las cámaras, ¿sí? Aquí ya vemos que nos dice CI2, CI3, entonces eso significa que son cámaras de inspección, cámaras de inspección, que pueden ser cámaras de inspección o cámaras de registro, y sirven para el mantenimiento y la limpieza, ¿sí? Esto es en lo que corresponde a la planta baja y o en algún caso en el sótano, ¿sí? Esto no tenemos en las plantas de arriba porque estas son cámaras que se las construyen en, en el piso, de, sea de, ya de hormigón, ¿sí? O en la tierra, en el jardín. Nos vamos aquí, igual aquí vamos a ver el principio de 45 grados, pero en conexiones verticales, ¿sí? Entonces hemos dicho que tenemos aquí la tubería de descarga, el ramal de descarga de lo que es el inodoro, y lo vamos a conectar aquí, ¿sí? Y se va a conectar a la bajante sanitaria.
Y ahí vamos a ver que el ángulo que tiene, ¿sí? Ahí es de 45 grados como máximo, ¿sí? Se conecta como 45 grados como máximo, y eso lo conseguimos porque estamos utilizando un accesorio que se llama Y, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir que es 45 grados, ¿ya? Aprovechando también el gráfico, fíjense que la caja interceptora viene por aquí y se conecta al ramal de descarga del inodoro, ¿sí? En ese caso tendríamos que hacer la ventilación solo de este tubo, ¿sí? Estoy aprovechando el gráfico. Ahora vamos a ver el tema de 45 grados, pero en el tubo de ventilación, ¿sí? Fíjense, yo tengo aquí mi bajante y aquí tengo mi tubo de ventilación que está saliendo y justo estoy llegando. Fíjense que puede ser esta la planta baja o puede ser el sótano, ¿sí? Y aquí tenemos una CR, que es una cámara de registro, ¿sí? Es la última y de ahí ya tenemos colectores, ¿sí? Entonces, empiezo a ventilar, aquí empieza mi ventilación secundaria, mi tubo paralelo, mi tubo aireador, ¿sí? Que es paralelo a lo que es la bajante, y esta conexión que tengo aquí yo tengo esto de aquí y tengo esto de aquí. El ángulo que tengo aquí en esta parte de aquí es de 45 grados como máximo y es la tubería de ventilación, ¿sí? Ahí también se cumple el principio de 45 grados. Ahora, aprovechando el gráfico, fíjense que yo tengo aquí la cámara de registro, o puede ser la cámara de inspección, ¿sí? Y de ahí sale un tubo, ¿sí? Ese tubo ya no va a ir en la losa o colgado en la losa, ¿sí? Como estos tubos de aquí arriba, ¿sí? Sino va a ir enterrado en el suelo. ¿Por qué? Porque estoy en la planta baja o estoy en el sótano, entonces va a ir enterrado. Entonces estas cámaras son de hormigón o pueden ser también de ladrillo, entonces están construidas ahí y estas ya se denominan tuberías colectoras, ¿ya? En este caso es un tubo colector interno, ¿ya? O domiciliario. Ese es otro término técnico. Con eso finalizamos esta clase con el mensaje que nos dice: la lectura de la Biblia no es una cura para una mala conciencia, es una quimioterapia para tu cáncer espiritual, de John Pitts, ¿sí? Eso sería la clase. Lo que nos queda es ver cómo es el cálculo, ¿ya? Alguna definición de cálculo, y posteriormente vemos lo que son los planes, ¿ya? Entonces yo he elaborado un video para el tema de los cálculos que es para que veamos las tablas, porque esto se calcula con tablas, es súper fácil, ¿ya? El alcantarillado sanitario es mucho más fácil de lo que hemos visto. Aquí no entra fórmulas, son puras tablas de cálculo, ¿ya? Entonces vamos a ver las tablitas, cuál corresponde para dimensionar a un ramal de descarga, cuál corresponde a un ramal sanitario, cuál corresponde a una bajante sanitaria, cuál corresponde a un colector interno y qué dimensiones tienen las cámaras. Eso sería todo lo que corresponde a la clase.